Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os hablaremos de los nuevos Beat Studio Pro que ya son oficiales. También os contaremos la última hora sobre los nuevos Mac que Apple podría lanzar en octubre según la nueva información que conocimos a comienzos de semana. Estate muy atento si estabas planeando la compra de un iPad Air próximamente porque tenemos noticias sobre su renovación. Os contaremos dos noticias muy importantes relacionadas con el iPhone 15 y más concretamente sobre sus pantallas y baterías, muy atentos. Y terminaremos con dos noticias también bastante interesantes. Os hablaremos de Apple GPT y cómo se están preparando para competir con OpenAI y cerraremos el repaso a las noticias comentando la ley de la Unión Europea que cambiará el iPhone a partir de 2027. Muy buenas a todos y bienvenidos a La Manzana Mordida y a un nuevo recopilatorio de noticias. Antes de comenzar con el repaso, me vais a permitir que dé las gracias a los nuevos suscriptores que se han unido a La Manzana Mordida Plus. Esta semana han sido Rob, Matus, José Noé, José Ángel, Iván, Isidoro, Yuri, Alberto, Andrés, Óscar y Xavier. De verdad, muchísimas gracias a todos. Y por supuesto os animo a que, si todavía no conocéis La Manzana Mordida Plus, visitéis lamanzanamordida.com y os suscribáis, ya que de esa forma apoyaréis nuestro proyecto y además accederéis a contenido extra, como el podcast que publicamos cada semana, cursos, acceso a nuestra comunidad de Telegram y sorteos. Cada mes vamos regalando cositas, así que echadle un vistazo a nuestra web, tenéis los enlaces en la descripción del vídeo. Y comenzamos el repaso hablando de los Beat Studio Pro que ya son oficiales. Recordaréis que yo en vídeos de noticias anteriores ya os he ido avanzando sobre su inminente lanzamiento y bueno, ya es una realidad, ya se pueden comprar. Son unos auriculares de diadema con un diseño muy similar a las versiones previas, pero que han mejorado en su interior. Tienen un precio de 399 € en España y vienen en 4 colores: negro, chocolate, azul marino y arena. Entre sus novedades principales destacan el puerto USB-C que sustituye al micro USB que había en la generación anterior, la batería de 40 horas que supera a la de los AirPods Max, el puerto de audio de 3,5 mm que permite conectarlos a otros dispositivos, las tecnologías de sonido como por ejemplo el audio espacial, el modo transparencia y la cancelación de ruido activa que se adaptan al entorno y ofrecen una experiencia de audio única, y los 3 perfiles de sonido diferentes que permiten elegir entre un sonido más fiel, más equilibrado o más potente. Además, como nota curiosa, vienen con un chip personalizado que no es de Apple y que maximiza la compatibilidad tanto con el iPhone como también con equipos Android. Continuamos, vamos a hablar ahora de los Mac, porque sabemos ya que Apple lanzará sus primeras Mac con el chip M3 en octubre. Y esto, información que viene de Mark Gurman, sí, el mismo que ahora mismo se está desdiciendo de lo que lleva diciendo desde hace meses. Nosotros aquí ya, sabéis, nos hemos hecho eco de todas las declaraciones de Mark Gurman que decía que no se preveían nuevos Mac hasta comienzos del 2024. Bueno, pues parece que la cosa ha cambiado y ahora le ha llegado información cercana a Apple, por supuesto, en el que, bueno, le dan a entender que Apple está preparando el lanzamiento de nuevos ordenadores para octubre. Concretamente, los ordenadores que se renovarían serían un nuevo iMac de 24 pulgadas, un MacBook Air de 13 pulgadas y el MacBook Pro también de 13 pulgadas, el que tiene la Touch Bar. Y ojo, porque según esta información, el chip M3 contaría con los mismos núcleos que el chip M2, pero, como ya os he venido diciendo tiempo atrás, tendría un rendimiento y una eficiencia energética mejorada gracias al nuevo proceso de fabricación de 3 nanómetros. En fin, a mí la verdad que esta noticia me mosquea un poco, sobre todo porque hace apenas un mes que se han presentado los modelos más recientes de Mac con chip M2. Véase, por ejemplo, el MacBook Air de 15 pulgadas. Vosotros imaginad la cara que se le estará quedando a aquel que se haya comprado el MacBook Air de 15 hace nada y ve que tiene un chip M2 y en pocos meses va a salir un nuevo MacBook Air con M3. La verdad que a mí desde luego como consumidor me mosquea bastante, ¿no? Porque creo que Apple lo que debería haber hecho en todo caso es prorrogar el lanzamiento de su MacBook Air de 15 pulgadas hasta que tuviera listo el chip M3 y poder lanzar a la vez el MacBook Air de 13 y 15 pulgadas con el mismo procesador y no crear esta separación que lo único que va a hacer es confundir más a los usuarios. Según Mark Gurman, la razón por la que Apple realmente lanzó el MacBook Air hace un mes y no antes, bueno, el MacBook Air y el resto de dispositivos que se renovaron, ¿vale? Pero bueno, he puesto el ejemplo del MacBook Air, es porque al parecer tuvieron problemas en la cadena de suministro y por eso se retrasaron y decidieron anunciarlos en la conferencia de desarrolladores, pero en teoría estos Mac que vimos hace un mes se iban a haber presentado a comienzos de año. En fin, tendremos que creerles.
En cualquier caso, con respecto a estos nuevos Mac que vendrán a la luz en octubre, no está claro si se van a presentar en un evento como tal o si los anunciarán por nota de prensa. Si las novedades no son muy grandes, yo casi me inclino más por esto. Principalmente porque solo serían renovaciones de Mac. Según Gurman, los planes que yo ya os comenté la semana pasada sobre el iPad Pro no se ven alterados. El próximo iPad Pro no vería la luz hasta comienzos de 2024. Eso en cuanto al iPad Pro. ¿Pero qué pasa con el iPad Air? Pues ojo, porque Apple está desarrollando un nuevo iPad Air de sexta generación. El iPad Air actual tiene el chip M2, una cámara frontal mejorada con respecto a la generación anterior, un puerto USB-C más rápido, soporte 5G y, por supuesto, nuevas opciones de color, además de ese nuevo diseño. El precio de este parte de $599 en Estados Unidos y 769 euros en España. En fin. En cualquier caso, eso con respecto a lo que tenemos ahora. Ahora bien, ¿qué novedades tendrá el próximo iPad Air? Bueno, pues según Mark Gurman, este podría tener el chip M2, un puerto Thunderbolt, una cámara frontal orientada horizontalmente, es decir, que la ubiquen en el mismo lugar que, por ejemplo, han ubicado la cámara en el iPad de décima generación, y luego, por supuesto, también pues nuevos colores. En cuanto a fechas, Mark Gurman no ha querido especificar nada en concreto, pero yo ya os avanzo que tocaría ver uno pronto. El iPad Air con M1 salió en marzo de 2022 y el anterior a este en octubre de 2020. ¿Y por qué os digo esto? Bueno, pues porque el ciclo de renovación del iPad Air es de 610 días aproximadamente si hacemos una media de sus últimos lanzamientos. Y desde que se lanzó el iPad Air con M1 a fecha de hoy, ¿vale? Cuando estoy grabando yo este vídeo y vosotros lo estáis viendo, han pasado 499 días. Por tanto, echad cuentas. Si ahora mismo a mediados de julio llevamos 499 días sin ver renovación, de aquí a octubre nos acercaríamos a esa cifra media que suele pasar entre renovación y renovación de esta gama concreta de iPad. Y es que si os paráis a pensar, si Apple no lanza el iPad Pro en esta parte final de año, dudo mucho que no lancen ningún otro iPad. Sobre todo porque el iPad es un producto muy demandado en época navideña y entiendo que Apple como empresa querrá tener buenos registros de ingresos en la categoría de iPad de cara a los resultados del primer trimestre fiscal de 2024. A continuación vamos a hablar de los iPhone 15, pero antes, por supuesto, si os está gustando el vídeo, ya sabéis, deja tu me gusta, déjame un comentario que siempre ayuda a que este vídeo posicione y llegue a más gente y, por supuesto, si no estás suscrito a La Manzana Mordida, ya estás tardando, que es gratis. Venga, continuamos y vamos a hablar de los iPhone 15, y es que el usuario de Twitter, Ice Universe, ha compartido una foto de los cristales frontales de los iPhone 15 y 15 Pro que muestran unos biseles ultra finos. Estos biseles permitirían aumentar el tamaño de la pantalla sin cambiar el tamaño del teléfono, tal y como ya os he ido diciendo en vídeos anteriores sobre los iPhone 15. Además, también en estas imágenes se puede ver cómo los cuatro modelos tendrían la isla dinámica, no hay ni rastro del notch. No sé qué os parece, pero a mí desde luego me gusta mucho ver cómo están apurando al máximo, ¿no? Realmente el tamaño de los biseles y, bueno, realmente pues como digo, me gusta lo que veo. Realmente no sé si hay mucho margen más para seguir apurando. En cuanto a las novedades de los iPhone 15, ya sabéis, además de estas nuevas pantallas más apuradas, tendrán puerto USB-C en lugar de Lightning por las leyes de la Unión Europea y otras tantas novedades que os comenté en este vídeo concreto hace apenas 2 semanas y que por supuesto os recomiendo ver si no lo habéis visto todavía. Continuamos hablando de los iPhone 15, pero ahora con otra noticia relacionada con las baterías. Recordaréis que en el vídeo de noticias de la semana pasada os hablé de las posibles capacidades de las baterías de los iPhone 15, en el que yo os contaba pues, que había un aumento considerable en la capacidad de estas. Pues bien, hoy os traigo más datos. Los iPhone 15 podrían tener una batería más duradera y más rápida de cargar gracias a una nueva tecnología de fabricación. Según un filtrador, el iPhone 15 usaría un sistema de apilación para fabricar sus baterías en lugar de enrollarlas. Esto permitiría aprovechar mejor el espacio, distribuir el calor de forma más uniforme y prolongar también la vida útil de la batería. El filtrador en cuestión es poco conocido en el mundo Apple, pero ojo porque es muy reputado en todo lo relacionado con información de Samsung, así que yo que vosotros lo tendría en cuenta. Otra novedad que incluirían los nuevos iPhone sería una carga rápida de 40 vatios frente a la carga que tenemos ahora mismo de 25. Entiendo que esto solo sería en los modelos Pro, algo comprensible de ver en esta nueva generación teniendo en cuenta ya por fin la incorporación del puerto USB-C, menos mal. Y vamos a hablar de inteligencia artificial porque ayer Mark Gurman soltó la bomba. Apple planea desarrollar herramientas de inteligencia artificial generativa que puedan competir con OpenAI y Google, algo que por otro lado pues tenía todo el sentido.
Al parecer, Apple ha creado un framework llamado Ajax para construir modelos de lenguaje capaces de entender y generar texto, imágenes, audio y vídeo a partir de datos masivos. Apple también, al parecer, ha creado un chatbot interno que algunos ingenieros llaman incluso Apple GPT o Apple GPT. Apple todavía no ha decidido cómo va a lanzar esta tecnología. No se sabe si lo va a lanzar como aplicación independiente, si integrado con Siri, si integrado en aplicaciones de trabajo. En fin, ya veremos. Lo que sí sabemos es que Apple está trabajando en resolver los posibles problemas de privacidad que pueda haber en la implementación de la IA en sus productos. De todas formas, muy atentos al canal porque Fabi, nuestro Fabi, ya está preparando una mirada crítica sobre este tema y que publicaremos la semana que viene. Y bueno, toca hablar de la Unión Europea porque sí, ya es oficial. La Unión Europea ha aprobado una ley que forzará a las compañías, entre ellas Apple, a que las baterías de sus dispositivos móviles sean extraíbles e intercambiables a partir de 2027. Esta ley tiene como objetivo reducir los residuos electrónicos y fomentar la economía circular. Y como os he dicho, esta ley no solo va a afectar al iPhone, también afectará a todos los dispositivos móviles de la competencia, así que va a ser interesante ver cómo se adaptan a ello. Apple ya permite cambiar las baterías de sus iPhone, pero es verdad que es un proceso bastante complejo y costoso. Así que veremos si Apple consigue, una solución intermedia, ¿no? Que permita pues, a un usuario quizás menos experimentado poder retirar la batería, quizás desatornillando la cubierta. En fin, veremos cómo lo hacen. Así que si no hay un giro de los acontecimientos, el iPhone 19 podría tener una batería que podamos cambiar fácilmente. Y hasta aquí el vídeo de noticias, amigos. Muchísimas gracias por verlo una semana más. Por supuesto, el próximo jueves seguiré contando toda la actualidad de Apple, pero no os perdáis todos los vídeos que iremos subiendo durante la semana porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!